Mi nombre es Valeria Capa, soy licenciada en Biotecnología con orientación en Bioprocesos, egresada de la Universidad Nacional de Quilmes. He cursado una maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable de la misma universidad y actualmente soy becaria de CONICET y desarrollo mi tesis de doctorado en la Universidad Nacional de Quilmes dentro del Laboratorio de Investigaciones en Biotecnología Sustentable. Con respecto al consumo de soja y sus efectos sobre la salud humana, no ha habido evidencia suficiente para comprobar que su consumo traiga problemas en la salud. Lo que es importante tener en cuenta es que los organismos genéticamente modificados que están comercialmente disponibles en el mercado, como por ejemplo la soja, el maíz, el algodón, el trigo, la colza, entre otros, han sido evaluados por los organismos tanto nacionales como internacionales a través de diferentes metodologías para verificar si los mismos son aptos o no para el consumo. En el caso de los alimentos, existe un procedimiento que se llama de equivalencia sustancial en el que se evalúan tanto la toxicidad como los nutrientes que poseen los organismos genéticamente modificados en comparación con los alimentos convencionales. En el caso de la soja RR no se han encontrado componentes tóxicos ni nutrientes diferenciales con respecto a la soja convencional, por lo cual se puede decir que su consumo no afecta a la salud de la población. Es muy importante tener en cuenta la diferencia de los efectos. La soja transgénica en sí misma no tiene efectos sobre la salud del ambiente, sino que es el uso indebido del glifosato lo que afecta la salud tanto de la población como de los animales o del resto de la vegetación del lugar. ¿Por qué? En el caso de las zonas, los cultivos que están cercanos a zonas pobladas, la fumigación constante de los cultivos con el glifosato produce que las personas que habitan en las cercanías se sobreexpongan a esta sustancia que en realidad para la Organización Mundial de la Salud es uno de los herbicidas más inocuos o menos tóxicos que existen en la actualidad. Sin embargo, debido a la sobreexposición y continua a este componente activo, las personas pueden ver afectadas su salud. Pensemos que las personas que viven en zonas aledañas a los cultivos que son fumigados con glifosato ven contaminadas sus fuentes de agua, respiran aire con glifosato, pueden hasta consumir alimentos que no están adecuadamente lavados con glifosato y todas estas acciones repercuten en su salud. Sí, pero tiene que quedar bien en claro que no está asociado al cultivo de soja transgénica, sino al uso de glifosato. Con respecto a los efectos a futuro del cultivo o el consumo de soja, no existen en la actualidad estudios que demuestren la toxicidad de los organismos genéticamente modificados sobre la salud de la población. Los estudios que se encuentran a disposición son estudios realizados a corto o mediano plazo. A largo plazo se debe esperar, pero no existen actualmente ni para este tipo de alimentos ni para otros alimentos estudios de evaluación de toxicidad o de nutrición sobre estos organismos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que dentro de lo que es el código alimentario, bajo el cual se regulan los alimentos que están a disposición de todos, los organismos genéticamente modificados, como los cultivos de maíz o de soja, han sido aprobados y no han presentado efectos negativos sobre la salud de la población. Sí tenemos que recalcar, en el caso del glifosato, como principio activo de los herbicidas que se utilizan, efectos de genotoxicidad, muerte celular en algunos casos, cáncer de mamas, así como también
un aumento de las enfermedades coronarias, por ejemplo. Sin embargo, tenemos que ser muy claros en afirmar que estos efectos han sido estudiados sobre el glifosato y no sobre la soja transgénica. Con respecto a los efectos del cultivo de la soja transgénica sobre la tierra o sobre el suelo en particular, podemos decir que en realidad no es una cuestión de la soja transgénica, sino de cualquier monocultivo que se realice. Los monocultivos en general lo que hacen es generar un agotamiento mucho más marcado de los nutrientes que tiene el suelo, afectando tanto la geomorfología como la edafología del suelo, es decir, sus propiedades como suelo en sí mismo y también la fauna que habita en él. Por lo tanto, no se trata de una cuestión particular de la soja transgénica, sino de cualquier cultivo que se realiza extensivamente. La soja o el paquete agronómico de la soja RR más glifosato está asociado a la siembra directa. La siembra directa es un modo de cultivo en el cual no se ara la tierra después del cultivo, sino que el rastrojo que queda del cultivo anterior se utiliza como nutriente del suelo para el siguiente ciclo de cultivo. En el caso de la soja o cualquier otro cultivo que no se genere con rotación estacional, lo que se produce sí es un desequilibrio ecológico y un agotamiento de los recursos del suelo, pero no por ser soja, sino por ser un único cultivo donde no se produce el recambio entre diferentes especies, porque en particular la soja es una planta leguminosa que ayuda en realidad a la fijación de nitrógeno en el suelo, que es uno de los componentes más importantes para los cultivos y para mejorar el rendimiento del cultivo o la productividad de esa planta. Otra de las cuestiones interesantes es abordar si el glifosato podría ser reemplazado por otro herbicida o no. En el caso del uso de la soja genéticamente modificada, soja RR, no se podría cambiar de herbicida, puesto que la modificación genética que se incorporó a la planta es específica solo para el glifosato. Tenemos que tener en cuenta que este herbicida, como ya mencionamos, es uno de los herbicidas menos tóxicos que existen en la actualidad y que ha sido aprobado por los ministerios de agricultura de la mayoría de los países. La frase soja para hoy, hambre para mañana está asociada fundamentalmente no a la soja transgénica en sí misma, sino al desarrollo de técnicas de monocultivo. Como ya mencionamos, estas técnicas no generan la rotación estacional necesaria para tener al suelo con sus características y sus propiedades en condiciones favorables para renovar los cultivos. Esto está íntimamente relacionado con una falta de ordenamiento territorial o de manejo ambiental adecuado, donde se conserven los espacios de biodiversidad que tenemos, así como también se protejan las tierras de procesos de deforestación o de desertificación. Sin embargo, tenemos que tener sumamente claro que no se trata de un problema asociado al cultivo de soja transgénica, sino a cualquier cultivo extensivo que se realice en nuestro país. Con respecto al informe periodístico que analizamos durante esta entrevista, hay varios puntos que tienen que ser destacados. En primer lugar, la información que se brinda en el video en muchos casos es una visión sesgada de la problemática ambiental asociada al glifosato como herbicida de los cultivos de la soja transgénica. Como vimos durante las preguntas, es el glifosato el responsable de los efectos negativos sobre la salud y sobre el medio ambiente.
no específicamente la planta de soja transgénica. El uso indebido o la falta de capacitación y regulación sobre el uso de este herbicida es lo que conlleva a los problemas mencionados en el video. Muchos de estas investigaciones han sido repudiadas por parte de la comunidad científica porque fueron manipuladas mediáticamente, por así decirlo. Sí es necesario decir que la soja transgénica es una planta con propiedades para mejorar los rendimientos del cultivo, con propiedades nutricionales y organolépticas similares a las del cultivo convencional. Sin embargo, la falta de una regulación adecuada en el uso de los agroquímicos es lo que nos conlleva a pensar en los problemas medioambientales y en los problemas de salud en la población de las zonas cercanas a las plantaciones. Por eso es necesario una visión multidisciplinaria sobre este problema ambiental, así como también para la búsqueda de soluciones acordes a las necesidades tanto socioeconómicas de nuestro país. Debemos pensar que la agricultura es base fundamental de nuestra economía y no podemos dejarla de lado, pero también es necesario políticas y prácticas de manejo ambiental, tanto para el cultivo de soja como para cualquier otro cultivo, que nos permitan proteger las áreas de bosques, selvas, monte, etcétera, así como también a la población, basándonos en algo que se conoce como desarrollo sustentable. Es importante remarcarles que en nuestro país la soja genéticamente modificada abarca el 98% de los cultivos de soja, con lo cual el uso de este componente o de sus subproductos en la industria alimentaria es prácticamente total. Podemos encontrar soja o sus derivados en galletitas, milanesas de soja, chocolates, etc. Desde el año 1996 se cultiva soja genéticamente modificada en todo nuestro país, así que actualmente se consume soja genéticamente modificada en la mayoría de los alimentos de nuestra dieta diaria.